Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Qué bueno que están aquí. Le doy gracias a Dios por su constancia. Yo sé que es difícil, trabajo, todas las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y a algunos sé que les queda más retirado aquí la iglesia, pero gracias a Dios por sus vidas que están aquí. No sé si alguien más venga, pero bueno, pues que el Señor les guarde a los que vengan y los que están también conectados por Zoom, pues gracias a Dios también por sus vidas, porque sigan adelante, ¿verdad? Y que podamos juntos seguir estudiando estas cosas sobre la palabra de Dios, la teología sistemática. Vamos a seguir viendo acerca del canon, pero hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento. Vimos la clase pasada acerca del Antiguo Testamento. Vamos a repasar un poquito de lo que vimos, como quiera. Entonces vamos a orar primeramente, que el Señor nos guíe y vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Y también si hay preguntas, pues preparar sus preguntas y poder juntos contestarlas, ¿verdad? Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias una vez más porque tú, Señor, eres bueno y nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Gracias por los que están por Zoom también, Señor, y por los que van a escuchar o ver después esta grabación. Señor, bendice sus vidas y ayúdanos a poder crecer en tu palabra y crecer en santidad. Te pedimos, Señor, que nos limpies de toda maldad, que en esta hora podamos concentrarnos en tu palabra, concentrarnos en estas cosas que son muy importantes para ti, Señor, y también deben de serlo para nosotros, que es tu palabra y la manera en que tú has preservado, Señor, a través de los años, estos libros inspirados por ti, Señor, y ahora que tenemos la Biblia completa, Señor, ayúdanos a entender todo lo que tú has hecho a través de las épocas y cómo es que llegó hasta nosotros tu palabra santa, Señor. Bendícenos y pues ayúdanos en esta clase, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. No sé si no se escucha mucho en el Zoom, pero ahorita me dicen, hermanos del Zoom, si mejora. Vamos a subirle un poquito, ahí me avisan. Ok, bueno. Otra vez tenemos los libros correctos. Empezamos la semana pasada a ver si tenemos los libros correctos. 66 libros en la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y hoy vamos a ver acerca del canon del Nuevo Testamento, pero como quiera vamos a repasar lo que vimos o de las cosas más importantes que vimos, ¿no? Acerca del canon, de la canonización, y eso incluye todo, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. El canon es un término teológico que describe la colección de libros que son llamados escritura sagrada, o sea, los 66 libros, ese es el canon. El canon también decíamos que está cerrado, o sea, ya no hay más agregados a estos 66, ya ha sido cerrado el canon. Y esa es la escritura que tenemos, es la Biblia, la palabra de Dios. Pareciera ser que al ya haberse completado y registrado la historia soteriológica, no existe más necesidad de que se agreguen otras escrituras al canon. ¿Alguien sabe lo que es soteriológica? Soteriológica. Historia. La historia de la redención, sí. De la salvación, ¿verdad? Soteriología, que de hecho es parte del programa de teología, vamos a estudiarlo más adelante, pero lo que está diciendo aquí es que dentro del canon que tenemos, que son los 66 libros, tenemos lo suficiente para que podamos obtener la salvación para nuestra redención. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, se ha completado el canon y lo que quiere decir también es que se ha registrado la historia soteriológica, o sea, todo lo que se refiere a la salvación. No existe más necesidad de que se agreguen otras escrituras al canon, porque si encerramos esto en la historia de la redención,
Eso es lo que necesitamos, eso es lo que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, todas las tradiciones más importantes en el cristianismo actual, se cree que ya está cerrado el canon y que no debe ser reabierto. O sea, no debe de abrirse el canon y decir, bueno, vamos a incluir otro libro en la Biblia, el número 67. Ya ha sido cerrado y eso quiere decir que no podemos agregar más libros. Entonces, a eso se refiere la canonización. Ahora, un repaso a la canonización del Antiguo Testamento que vimos la semana pasada. Aquellas escrituras usadas por Cristo en el primer siglo son las escrituras que debemos usar hoy en día. La escritura de los judíos palestinos en el primer siglo contenían los mismos 39 libros del canon protestante actual, en concordancia a la evidencia del mismo Nuevo Testamento, Filón, Josefo y el Talmud. Esto lo vimos, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que esos mismos 39 libros que hoy tenemos, así también los tenían los judíos en el tiempo del Señor Jesús. Son los mismos, ellos no tenían más, no tenían menos, eso es lo que ellos tenían. Y nosotros tenemos mucha evidencia, no solamente porque lo dice en la Escritura, sino también porque hay historiadores judíos, ahí se menciona Filón, Josefo, y también en el Talmud, que es una evidencia de que ellos también se referían al Antiguo Testamento hacia los 39 libros, no más, no menos. Entonces, esto es histórica, evidencia histórica, ¿no? Que desde el tiempo del Señor Jesús y aún más allá se tenían estos 39 libros, los mismos que tenemos hoy. La otra es que la escritura de los judíos alejandrinos, y esa es... ¿se acuerdan lo que vimos de esta? De las escrituras de los judíos alejandrinos. ¿Cuál se refería? La Septuaginta. La Septuaginta era una copia que se hizo del Antiguo Testamento y se pasó al griego. Esa Biblia, la Septuaginta, era la que usaban los apóstoles. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ahora usamos la Reina Valera. Bueno, ellos usaban la traducción de Septuaginta, que era del hebreo, del Antiguo Testamento. Ahora, eso era el Antiguo Testamento, al griego. El griego, recuerden que en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de los apóstoles, era un idioma universal. Entonces, la Septuaginta, en el primer siglo probablemente, no, porque no tenemos la primera copia, las primeras copias de la Septuaginta, pero dice, contenían los mismos 39 libros del canon protestante, actual en concordancia con las evidencias del escritor Filón, Josefo y los desacuerdos canónicos entre las copias existentes de la Septuaginta. Tenemos las copias de la Septuaginta, pero son copias que son de 300 años después de Cristo. O sea, ya son copias muy más nuevas, por así decirlo. Pero se dice, por las evidencias que se han encontrado, que la Septuaginta de las primeras copias, o sea, las antiguas o las primeras, tenían estos 39 libros. ¿Por qué digo eso? Porque ahora estas copias que tenemos de la Septuaginta, que una es la del Vaticano, por ejemplo, contienen ciertos libros apócrifos, pero lo más seguro es que las primeras copias no los tenían, después se agregaron, ¿sí? Los libros apócrifos o también deuterocanónicos son rechazados por los protestantes debido a que no fueron aceptados por los judíos del primer siglo, ya sean palestinos o alejandrinos. Y también debido a que el cuerpo de Cristo nunca lo reconoció como la voz de Dios. ¿Se acuerdan que mencionamos este texto del Juan 10, que dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra, entonces el pueblo de Dios va a escuchar, va a decir, esta es la voz de Dios. Estos libros apócrifos nunca se reconocieron como escritura sagrada, o sea que no es la voz de Dios, porque las ovejas no podían escuchar su voz en ese sentido, ¿no? Y nunca fueron aceptados, no solamente por los judíos de aquel tiempo, en el primer siglo,
sino también en la Septuaginta, como ya dije, ni por la iglesia fueron aceptados. Entonces, no, esos libros, por eso es que no están en nuestras Biblias protestantes. La iglesia católica, en las Biblias católicas sí se agregan, pero nosotros no los agregamos porque no creemos que son parte del canon, y ya vimos por qué, ¿verdad? Vimos algunas cosas. Bueno, perdón. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ese es un repaso del Antiguo Testamento, ¿sí? Hermano, entonces, ¿la Iglesia Católica puede agregar libros aunque ya el canon esté cerrado? ¿Pudiera seguir agregando libros? ¿O esos libros apócrifos los agregó antes de que se cerrara el canon? Sí, no, los agregó básicamente ya cuando el canon había estado cerrado, porque ya el canon se había cerrado del Antiguo Testamento, ya se había cerrado, ¿verdad? Desde el año 90, de hecho, se cerró, cuando después de la destrucción del templo, que fue en el año 70, para el año 90 ya los judíos ya tenían cerrado su canon en el Antiguo Testamento, obviamente. Entonces el canon del Antiguo Testamento desde ese año ya se había cerrado, eran 39 libros y es todo. Pero con el paso del tiempo, más adelante, ¿verdad?, se fueron agregando estos libros, porque son históricos, ¿verdad? Son históricos, pero no quiere decir que sean inspirados. Pero ya para la reforma, en la contrarreforma de la Iglesia Católica, después de Martín Lutero, ellos agregan estos libros como oficialmente inspirados, aunque les llaman deuterocanónicos, es decir, canónicos de segundo orden. Pero siguen siendo inspirados por Dios, según ellos. Y ellos ahí es que lo agregan. Pero claramente se ve en la historia de la Reforma que fue una reacción a la reforma que Martín Lutero inició. Porque muchos de esos libros, decíamos la semana pasada, enseñaban las doctrinas que Martín Lutero les estaba diciendo, esto no está en la Escritura. Sin embargo, algunas sí estaban en los libros apócrifos. Por eso ellos ahora la agregan para, por así decirlo, pues lo que enseñamos sí está, pero están en los apócrifos. Entonces, para ahora decir que es escritura, pues vamos a agregarlos oficialmente como escritura, ¿no? ¿Sí? So lo mismo va like with the Mormons y todo eso, que supuestamente there's books that are inspired by God, pero no son like Biblias para la Biblia. No, es igual. De la misma manera como la Iglesia Católica, claro, de diferente historia, ¿verdad? Pero ellos también están agregando al canon. Y el canon ya se cerró. O sea, el canon se ha sido cerrado. La Iglesia Católica, aunque ya había sido cerrado, agrega estos libros apócrifos. No debería de hacerlo, ¿verdad? Pero así sucede. De la misma manera los mormones agregan este libro del Mormón como si fuera inspirado por Dios, ¿verdad? Sin embargo, ya el canon está cerrado y no se debe de agregar esto. Nunca se reconoció por la iglesia esos libros. Por eso, la iglesia mormona no se considera como parte de las iglesias evangélicas, se considera una secta. Sí, es una secta. Sí. Sí, de hecho es aún peor que los apócrifos, porque los apócrifos al menos son históricos. El libro de Macabeos, por ejemplo, es la historia del pueblo de Israel en los tiempos de, ¿cómo se llama? En el silencio, en esos 400 años después de Malaquías. Pues es parte de la historia. ¿Qué pasó? Pues es un libro histórico, ¿verdad? Pero ya el libro de Mormón no tiene nada de historia, o sea, no hay historia ahí, o sea, es una invención más que nada. Ya, bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos, de lo del Antiguo Testamento? Si entendemos que tenemos 39 libros, que el canon ya está cerrado, hablando de toda la Biblia, pero del Antiguo Testamento está cerrado, y que esos 39 libros son los mismos que tenían los judíos en Palestina en aquel tiempo el Señor Jesús.
¿sí? Y son los mismos que cuando se cerró, cuando se hizo la lista de libros en el año 90 por ahí, son los mismos libros. Ok, entonces ahora vamos a ver del Nuevo Testamento. El desarrollo del canon en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue que se desarrolló el canon? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo llegamos a tener estos libros como parte del canon? Bueno, primero, vamos a ver la era de la autoridad apostólica. Esto ya lo vimos un poquito en las primeras clases. La era de la autoridad apostólica era cuando no estaba escrita todavía la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento al menos. Entonces, si no tenías toda la Biblia, imagínate que vives en ese tiempo, imagínate que vives en los años aquí, ¿verdad? Del 40 en adelante, este tiempo de aquí. ¿Se fijan cómo la línea en la gráfica es una línea continua y luego se va haciendo punteada? Y luego acá es al revés, ¿verdad? Está punteada y luego se va haciendo continua. Entonces, de este lado tenemos la tradición no escrita. La tradición no escrita es lo que enseñaban los apóstoles. Y imagínate que tú vives en este tiempo de aquí, ¿cómo tú sabías si el Evangelio era verdaderamente el Evangelio? Si no tenías la escritura todavía, ¿cómo tú ibas a saberlo? Entonces tú tenías que ir a la autoridad apostólica. ¿Y la autoridad apostólica quiénes eran? Pues los apóstoles, ¿verdad? ¿Y por qué podías ir todavía? ¿Por qué todavía estaba eso ahí? ¿Por qué todavía vivían? Hasta el año 100 todavía, que fue cuando aproximadamente en este año muere el último apóstol, Juan. Y hasta aquí tú podías decir, ok, pero ¿cómo sé que esto es verdad? Entonces podías saber a través de la tradición no escrita, las enseñanzas de los apóstoles, si eso era verdad o no. Incluso tú podías decir, ahora, en esta parte de aquí se le llama la formulación, o sea, se fue formulando la escritura. No quiere decir que no había ningún escrito, ya estaban los escritos. Recuerden, por ejemplo, la carta a los Efesios, Corintios, o sea, son cartas que se escriben aproximadamente alrededor del año 50. Entonces ya estaban ahí varias cartas, ¿no? Pero todavía no se tenía la compilación, todavía no se tenían así todos los 27. Cada cristiano ahorita tiene los 27 libros en sus manos, las Biblias, sus teléfonos. Antes no era así. Había muy pocos escritos y todavía algunos se estaban terminando de escribir. De manera que quizás si tú tenías un escrito y querías corroborar si eso realmente era verdadero, pues todavía podías consultar a lo mejor al apóstol Pablo. Quizá todavía vivía, entonces tú decías, oye, no le estoy entendiendo mucho aquí. A ver, llámale al apóstol Pablo. Bueno, no le llamaba, ¿verdad? Pero decías, vamos a visitarlo. Bueno, quizás hasta 2, 3 días, ¿verdad?, de camino, pero pues vamos. Y podías ir y hablar con el apóstol Pablo, porque todavía vivía. Entonces, ese es el tiempo que se le llama como la era de la autoridad apostólica, entre el 40 y el 100 después de Cristo. Pero en este proceso, si se fijan, comienza ya a hacer la tradición o a formularse la tradición escrita del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya era necesario. Imagínense, ya los apóstoles están partiendo con el Señor, ya están muriendo y van con el Señor, ya no van a estar. Y ahora necesitamos tenerlo por escrito. Necesitamos tener el Evangelio por escrito. Y es cuando empiezan a formular estos escritos apostólicos, ¿no? Ya para este entonces se tenían más y más escritos, había más seguridad en cuanto a cuáles eran los escritos del Nuevo Testamento. Y bueno, obviamente tomó más tiempo, pero si se fijan ya para este tiempo, ya básicamente era la línea continua, es decir, que se tenían solamente los escritos y no tanto era por tradición oral, sino por tradición escrita. Pero todo tiene que ver con esta parte de aquí de la autoridad apostólica. Una vez que los apóstoles han muerto,
entonces se hace necesario tener los escritos. No sé si ahí hay alguna pregunta, hermanos. Bueno, ahora vamos a ver esto. Vamos a ver algunos pasajes. Entonces, acerca de esto, la canonización del Nuevo Testamento entre el 40 y el 100 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Número 1, el Nuevo Testamento atesta su aceptación de la autoridad de las palabras de los apóstoles como equivalentes a la palabra de Dios. O sea, en el mismo Nuevo Testamento nosotros tenemos pasajes donde lo que los apóstoles enseñaban se tenía como palabra de Dios. Y aquí tenemos, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:15, dice, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas o tradiciones que oralmente o por carta, dice, les hemos transmitido. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Manténganse fieles a estas enseñanzas. ¿A cuáles? A las enseñanzas que nosotros, como apóstoles, que está escribiendo Pablo, les hemos enseñado, ¿verdad? O por carta también. Dice oralmente o por carta. Entonces, la importancia de la enseñanza apostólica nos hace ver que esto venía de parte de Dios. Inspirados por Dios, ellos son las columnas de la iglesia, como dice en Efesios. Dice 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, dice, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor, dice Pablo. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está diciendo, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo estoy escribiendo, reconozcan que es mandato del Señor. Ahí está hablando con autoridad apostólica. Gálatas 1:8 y 9. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué es lo que se está enfatizando aquí? La enseñanza ¿de qué? ¿Qué es lo que se enfatiza aquí? La tradición, la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? El evangelio que ya les había predicado, dice aquí. Y dice Pablo, dice, este es el evangelio que ya les he predicado. Incluso si yo les vuelvo a predicar otra cosa distinta, un evangelio distinto, no me hagan caso. Eso no es, ni siquiera si viene un ángel, eso es maldito. Caiga bajo maldición. Entonces, él mismo está reconociendo que lo que ya les había enseñado es de parte de Dios. Y si él llegara a enseñarles otra cosa, eso ya no es de parte de Dios. Porque si es distinto, si es un evangelio distinto, ya no es eso algo divino. ¿Sí? Entonces, no tenía tanto que ver con la persona de Pablo, o sea, sino con que Dios lo había llamado al apostolado, ¿verdad? Y lo que Dios le estaba diciendo que iba a enseñar, que este es el evangelio, eso es lo que él iba a predicar. Si él comenzaba a predicar otra cosa, ya eso no venía de Dios, ¿verdad? Claro que Pablo siguió predicando el evangelio, lo sabemos por las cartas. Pero aquí estamos viendo esa autoridad apostólica, ¿no? Lo que estamos haciendo es esto. Ya dijimos que había una autoridad apostólica. Eso era lo importante cuando no teníamos la escritura. Y aquí está hablando estos pasajes de eso precisamente. Otro pasaje, Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque, fíjense cómo dice aquí, al oír ustedes la palabra de Dios, dice que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Dice que es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Está diciendo que cuando ellos predicaban, no era, dice, gracias a Dios por sus vidas, le decía a la iglesia, porque lo que les estamos enseñando no lo están tomando como palabra de hombres, no lo están tomando como si viniera de nosotros. No es de que, mira, Pablo, wow, tremendo maestro y tus ideas son tremendas, ¿verdad?
Pablo, wow, ¿dónde estudiaste? O ¿cómo le haces? No, ellos tomaron las enseñanzas de Pablo como lo que son, dice, como palabra de Dios. Entonces, esta es la autoridad apostólica que Dios les había dado a estos hombres. Entonces, lo que ellos estaban enseñando, por eso dice la Escritura, que son las columnas, era la base de donde iba a construirse la iglesia. Y obviamente el fundamento es el Evangelio, que es Cristo, ¿no? Como dice también en Efesios. Pero ellos eran ese medio que Dios estaba usando. Número 2, el Nuevo Testamento afirma su aceptación de otros libros del Nuevo Testamento como escritura. Esa es otra de las cosas que vemos, que el mismo Nuevo Testamento se afirma solo. Tenemos, por ejemplo, 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás, ¿qué dice? Escrituras. Las demás escrituras, ¿qué eran? El Antiguo Testamento. Cuando ellos se referían a esto, a las escrituras, estaban hablando del Antiguo Testamento. Entonces lo que está haciendo aquí Pedro, está poniendo de igual valor los escritos de Pablo con el Antiguo Testamento. Y ya para este entonces, como ya lo vimos, el Antiguo Testamento se sabía que era inspirado por Dios, estos 39 libros, que eran divinos, que era escritura sagrada, la escritura sagrada. Y ahora Pedro está diciendo, estos escritos de Pablo son igualmente como las escrituras sagradas. O sea, son divinos. Es lo que está diciendo aquí. Y luego también en Timoteo, 1 Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Este es un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, que como otra vez, como dije, ya se tenía como escritura sagrada. Y luego dice, y el trabajador merece que se le pague su salario. Y este es un texto de ¿quién? En Lucas. O sea, ¿y Lucas dónde está? En el Nuevo Testamento. Otra vez está diciendo, pues la escritura dice, y entonces pone un versículo del Antiguo Testamento y luego cita otro versículo, pero del Nuevo Testamento, y los pone en el mismo nivel de valor. Es decir, los dos son ¿qué cosa? Divinos, son inspirados por Dios. Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces el mismo autor dice aquí que esto es una profecía. Dicen que no tiene duda de ello. Y dice, dichosos los que leen, dichosos los que escuchan. Y dice, este es un mensaje profético y que se va a cumplir. Entonces él estaba seguro de la palabra divina que estaba hablando. Entonces de manera que la Biblia, el Nuevo Testamento también se afirma, se reconoce como escritura sagrada y se pone en el mismo nivel que el Antiguo Testamento. ¿Hay alguna pregunta de esto, hermanos? Ok, entonces ya aquí estamos ya ahora en el año 100 al 300. Y en esta parte se le llama como el reconocimiento. Aquí ya vimos la formulación, cómo se empieza a formular. Si tú te has preguntado alguna vez, bueno, ¿cómo es que se llegó a tener el escrito? O sea, ¿por qué un escrito? ¿Por qué tenemos los escritos? ¿De dónde viene esto? Bueno, ya vimos cómo es que se formuló. Esto viene de la enseñanza de los apóstoles. ¿Y por qué era tan importante esas enseñanzas de los apóstoles? ¿Por qué era tan importante? Porque eran los escogidos por Dios
para dar su mensaje de salvación, es decir, mensaje divino de Dios. Y entonces cuando ya ellos duermen, van con el Señor, se comienza ese proceso de tener ya solamente la escritura de sus enseñanzas. Ahora, esa es la formulación. Ahora en este tiempo sigue el reconocimiento de esas escrituras. Ahora tenía la escritura, pero ahora había que reconocerlas. Esa es como la segunda etapa, ¿verdad? Del canon. Primero es la formulación del canon y ahora es el reconocimiento del canon en el Nuevo Testamento. Entonces, primero, los escritos de los primeros padres de la iglesia, otra vez, afirman o reconocen, recuerden, esta es la etapa de reconocimiento, la aceptación de muchos libros del Nuevo Testamento. Hacen referencia a ellos como escritura, hacen una distinción muy clara entre sus escritos y los de la escritura. Ahora, ¿quiénes eran los primeros padres de la iglesia? Muchos de ellos habían sido discípulos de los apóstoles. Estos eran los primeros padres de la iglesia. O había sido discípulos del discípulo de Juan. O sea, los primeros discípulos. Nosotros somos los discípulos número, no sé qué billón, ¿verdad? No sé. Pero ellos eran los primeros discípulos. O sea, no sé, 5 generaciones, a lo mejor 2 generaciones más adelante. Fíjate, mi abuelo en la fe fue Juan. Bueno, uno dice, mi padre en la fe, ¿verdad? Mi abuelo en la fe fue. O sea, imagínense, estos eran hombres que habían estado muy de cerca, ¿no?, de las enseñanzas de un apóstol. De manera que ellos, los padres de la iglesia, hacen referencia a los escritos del Nuevo Testamento, muchos de estos libros, como escritura. O sea, los reconocían. Ellos conocían las enseñanzas de sus maestros, los apóstoles, y esto lo escribió Juan. Esto es de mi maestro. Hacen una distinción muy clara entre sus escritos y los de la escritura. O sea, ellos escribieron, pero dicen, esto es mi escrito y esto es escritura sagrada. Marción, en el año 140, fue un hereje gnóstico, definió su propio canon, el cual excluía todo el Antiguo Testamento e incluía solo a Lucas, excepto por los capítulos 1 y 2 y las epístolas paulinas, excluyendo las epístolas pastorales. De hecho, aquí tenemos el primer canon del Nuevo Testamento, o de la Escritura, hecho por Marción. Claro, él era un hereje, él era gnóstico, él creía que el Dios del Antiguo Testamento era malo. Y entonces todo lo que hablara del Dios del Antiguo Testamento, de Jehová, lo quitaba de la Biblia, lo eliminó. Y dijo, todo esto no es escritura. Todo lo que hable de Jehová no es escritura, básicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, nada más escogió cuáles libros sí eran inspirados, según él. Y él dijo, bueno, los inspirados nada más son Lucas, excepto el capítulo 1 y 2 de Lucas, esos no. Y todas las cartas de Pablo, pero, bueno, no todas, porque las epístolas pastorales tampoco, esas no, esos van para afuera. Entonces, tenía, ¿cuántos libros de la Biblia? Muy poquitos, ¿verdad? Según él. Él fue un hereje, ¿verdad? Obviamente estaba escogiendo qué libros eran inspirados por Dios, pero no es así, es un reconocimiento. Dice, desde los comienzos del siglo II de la era cristiana, existe evidencia de que las cartas de Pablo eran atesoradas no simplemente como comunicaciones aisladas, sino como una colección de escritos definida, comúnmente descrita hoy en día como el corpus paulino. Lo que estamos diciendo, lo que está diciendo aquí este hombre estudioso del Nuevo Testamento, es que ya para el siglo II ya se tenía las cartas de Pablo como el corpus paulino, se le decía, y se sabía que era inspirado por Dios, las cartas de Pablo. Había una colección definida en la iglesia. Estos son inspirados por Dios. Estas cartas son inspiradas por Dios.
Ahora, ¿por qué piensan que la iglesia, las personas creyentes en aquel tiempo, en el siglo II, podrían decir esto de las cartas de Pablo? ¿Por qué podían ellos reconocerlo? No decir, no como Marción. Marción decía, esto sí, este no, este sí, este no. O sea, como que estos me gustan. Pero más bien reconocerlos. Otra vez, ¿cuál es la clave en la formulación, por ejemplo? Que eran escritos enseñanzas de quién? De los apóstoles. ¿Y Pablo era quién? Un apóstol. Y Pablo escribió ¿cuántas cartas? Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, podían ver que estos son escritos de Pablo. Pablo era un apóstol. Estos son inspirados por Dios. Ya se tenía definido eso, ya para el siglo II. O sea, muy pronto, en realidad es cerca. O sea, digo, o dices, bueno, son 100 años, ¿verdad? 100 tantos años, pero sí es cerca. 2, Origen. Origen fue un padre de la iglesia del 185 al 254 después de Cristo. Dice, él escribió comentarios sobre la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, enfatizando su inspiración. Entonces, él también, como padre de la iglesia, reconoce que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, hizo comentarios de la mayoría de estos libros y él enfatizaba que eran inspirados por Dios. ¿Qué estamos viendo aquí otra vez? Estamos viendo que no es que alguien dijo que son inspirados por Dios, vamos a incluirlos en el canon hace 500 años, ¿no? Vamos a decir en la Reforma. Es que Martín Lutero los incluyó. O no, es que hace 1000 años alguien los puso por ahí y dijo, vamos a agarrar estos. Estamos diciendo que para los primeros siglos se reconocían. Es lo más lógico, ¿no? O sea, si estos escritos eran de parte de los apóstoles, enseñados por Jesucristo, tenían que reconocerse. De alguna manera tú podías ver que esto efectivamente es divino. Este escrito es divino. Y ya para ese entonces, obviamente los padres de la iglesia podían reconocer esto. O sea, no se tardó mucho. Era lo más lógico, ¿no? Que no se tardara, porque si eran escritos divinos, pues iban a reconocerlos. Tercero, el canon Muratorio, que es un canon del año 170, reconoce todos los libros del Nuevo Testamento, exceptuando a Hebreos, Santiago, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Ya para ese entonces, bueno, desde Marción, ¿verdad? Marción hizo su canon, pero estaba muy corto. Pero aquí tenemos otro canon, otro intento de hacer un canon del Nuevo Testamento, y ya casi todos los libros estaban incluidos en este canon, excepto estos de aquí, que están ahí, aquí abajo, ¿verdad? Bueno, entonces hasta ahí, ese es el reconocimiento. Otra vez, estamos viendo que desde los primeros siglos se empezó a reconocer, estos son escritos inspirados por Dios, empezaban a reconocer el canon. Todavía no estaba formado, todavía no estaba cerrado en el sentido que, porque no tenía una lista así formal todavía. Como que trataban de hacer ciertas listas, estaban reconociendo los libros. A través de los tiempos se empezó a reconocer que esto era escritura sagrada. Ahora tenemos esta tercera fase, que es ya la declaración. Acuérdense, primero es la formulación del canon, después es el reconocimiento del canon y ahora es la declaración. Es decir, este es el canon. Ya, 27 libros son todos. Vamos a cerrar el canon. Entonces, ¿qué sucedió? Primero, la persecución bajo el emperador romano Diocleciano. Hubo como 10 persecuciones dentro de la iglesia para estos tiempos. Y esta fue probablemente la peor persecución que tuvieron los cristianos en Roma. Y Diocleciano ocasionó que los cristianos pusieran un mayor empeño en hacer este canon, de establecerlo, de definirlo. Ya los escritos estaban por ahí,
pero esto hizo que definieran el canon. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacía este emperador era que obviamente perseguía a los cristianos y los mataba, pero decía, aquellos que tengan escritos o que veneren escritos del Nuevo Testamento, o sea, estos escritos de los apóstoles, deben morir. Entonces comenzó a perseguir a los cristianos, comenzó a quemar muchos escritos sagrados para los cristianos. Claro que él no sabía cuál era cuál, pero él quería destruir la religión, él quería destruir el cristianismo. Entonces, muchos de estos cristianos, pues quizás tenían por ahí algún escrito, alguna copia, quizás en una iglesia tenían una copia de la carta de Pablo, no sé, alguno de los evangelios, y ellos morían por eso. O sea, si encontraban que tenían esto ahí en sus casas o en la iglesia, o en donde se reunían, porque pues realmente no había una iglesia como ahora, pues iban a morir. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a formular bien los libros. Esto los forzó a decir cuáles son los libros que realmente, o sea, son los inspirados por Dios del Nuevo Testamento. Porque yo no quiero morir por un libro que realmente no es inspirado por Dios, ¿verdad? Imagínate que tú tenías la carta de Tomás y te encuentra ahí Diocleciano, los soldados, y tienes la carta de Tomás, pues a la hoguera, ¿verdad? Vas a morir. Y dices, bueno, no estoy seguro si era inspirada y voy a morir por este libro. O sea, oye, mejor más vale que si voy a morir por la Biblia, por la palabra de Dios, pues que sea la palabra de Dios. Porque todavía no había un canon definido, no sabíamos cuáles eran. Y ahí esto forzó a que empezaran a definirlo, ¿no? Por eso se llama esta etapa la definición, ¿cómo dijimos? La declaración, ¿verdad? El segundo, Eusebio. Eusebio fue un historiador de la iglesia del siglo IV. El siglo IV es el año 300 para acá, o sea, del 300 al 400. Cuando nosotros decimos siglo IV, es el año 300 al 400. Dice, habló abiertamente acerca de la condición del canon en su época. Y aquí tenemos tres palabras, sí, un poco nuevas, extrañas quizá para nosotros, pero otra vez son nada más palabras. Homologómenos, ni siquiera puedo decirlo. Homologómenos, esto quiere decir que eran los libros universalmente reconocidos ya para este entonces, para el siglo IV, es decir, el año 300 a 400. Había libros universalmente en la iglesia reconocidos, incluyendo los que estaban reconocidos eran estos: los 4 evangelios, las cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, porque se pensaba que él lo había escrito, Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. Toda la iglesia decía, estos son inspirados, ya para ese entonces, para el siglo IV. Y luego los antilogómenos, estos son los libros reconocidos por la mayoría, incluyendo Eusebio, que lo reconocía, pero que algunos estaban disputados, o sea, todavía no sabían, tenían dudas. ¿De cuáles? Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Todavía tenían dudas para ese entonces estos libros. Y los pseudoepígrafos. Los pseudoepígrafos, bueno, eran libros que no eran inspirados por Dios, eran libros que alguien escribía y luego les ponía ahí un autógrafo falso. Esto lo escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Y no era cierto, o sea, pero querían que tuviera reconocimiento y que circularan las iglesias, pero esto no eran libros escritos por ningún apóstol, pues eso se llama pseudoepígrafos. Están los hechos de Pablo, la Didache, el pastor de Hermas. Son falsos libros de apóstoles, por así decirlo. Tercero, Atanasio, otro padre de la iglesia. Obispo de Alejandría,
Este era obispo de Alejandría en el IV siglo, envió una carta encíclica afirmando los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, esto, lo que quiere decir esto es que era una carta ya formal a todas las iglesias. O sea, esta fecha es importante dentro de la historia del canon del Nuevo Testamento, porque aquí fue la primera vez que se hizo la lista del Nuevo Testamento, del canon del Nuevo Testamento, 27 libros, que son los mismos que tenemos hoy. Para el siglo IV ya se tenía formalmente, la primera vez que se hace, el canon de los 37 libros, el año 367. Sí, el primer reconocimiento formal. Y es el mismo que tenemos hoy. Hermanos, esto es importante porque, otra vez, quizá hay gente que pueda decir, o nosotros mismos quizá pensar de que, bueno, el canon, ¿cuándo fue que se reconoció que eran los libros inspirados? Bueno, muy temprano en la historia, 367. Quizá dices, bueno, no tan temprano, ¿verdad? Son 300 años. O no, bueno, del 100 son 260 años. Pero aún así es temprano, porque ¿hace cuánto se escribieron? ¿Verdad? Hace 2000 años. Ahora, suena lógico que haya pasado todo ese tiempo hasta que ya se hizo esa lista, ¿no? ¿Sí? Pero, o sea, en ese tiempo del año 397, del año 100 a ese año, probablemente todavía había generaciones de Juan, o sea, discípulos todavía, o sea, porque pues, 200 años, 297 años de Sí. Pedro. Sí. Sí, o sea, todavía quizá, como dije, estaban las primeras generaciones de discípulos, ¿verdad? Y pues los hechos que habían pasado con cada uno de los apóstoles, con cada uno de los apóstoles, a excepción de Juan, que murió ya de edad, todos como habían muerto, ¿verdad? Y eso también era parte de tomar, como darle la importancia del por qué murieron cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Por lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Del Evangelio Sí. de Jesucristo. Sí, dieron sus vidas, ¿verdad? Por lo que enseñaban, por el Evangelio, por Cristo. Entonces, son testimonios muy poderosos, muy impactantes que Dios usa. La vida de los apóstoles, obviamente, no solamente obviamente el escrito es inspirado por Dios, pero sus vidas le dan, pues ahora sí que, o sea, realmente este es un mensaje verdadero, ¿no? Porque dieron sus vidas, ¿no? Pero no es o sea, eso es muy importante, no es lo más importante, lo importante es que estas son las enseñanzas de Jesucristo. Y lo más lógico es que si Dios te está diciendo, esto es mi enseñanza, dilo a todo el mundo. Tú eres, yo te escogí para esto, ¿verdad? Como Pablo que lo escoge para ir a predicar a los gentiles. Y dice, Dios me está haciendo eso, yo voy a ir hasta el final del mundo. O sea, y no importa si muero. Y como era lo más lógico, ¿no? De morir por eso. El apóstol Pablo mismo dice en Efesios capítulo 3, ellos que vienen a ser parte de la familia de Dios, dice, serán fundados sobre el fundamento, edificados sobre el fundamento que es los apóstoles. Testifica aún en los mismos escritos que aquellos primeros discípulos tenían conciencia de eso, ¿no? Que ellos son el fundamento por el cual la iglesia será edificada. Sí. Sí, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Esa es la clave, esa es la formulación, la autoridad apostólica. Y esa importancia de decir, ¿cómo es que llegamos a tener eso? ¿Cómo es que eso es verdad, lo que yo tengo en mi Biblia? O sea, eso es lo que se enseñó, eso es lo que realmente estaba ahí. No es que tengo otra cosa yo en mi Biblia. Bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿no? La formulación, el reconocimiento a través de los años y la
la declaración, ¿verdad? Ok, el cuarto, tanto el concilio de Hipona 393 y el concilio de Cartago 397 reconocieron nuestro canon actual del Nuevo Testamento. Además prohíben a toda persona declarar cualquier otro escrito como parte de la Escritura. O sea, ya para ese entonces había más consenso, había más iglesias, ya había un concilio, 2 concilios que estaban reconociendo que esto era palabra de Dios. Fíjense lo importante de esto, porque qué tan fácil es que todas las iglesias se pongan de acuerdo para algo tan importante como eso. Hoy en día, ¿cuántas iglesias nos ponemos de acuerdo para cosas que no tienen mucha importancia? O sea, hay división, tristemente. Pero en cuanto al canon, ya para ese entonces había un consenso de todas las iglesias. Y eso nos dice otra vez Juan capítulo 10, no recuerdo el versículo exactamente, si alguien lo sabe, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Sí. Bueno, la lucha del canon, ahora estamos viendo que ya para ese entonces ya estaba definido el canon, pero no crean que no siguió la lucha. O sea, todavía había ciertas dudas con algunos libros. Todavía ciertas dudas. Con la mayoría estaba ya estaba, había un consenso, pero algunos todavía como que dudaban si eran o no parte del canon. Y eso, hermanos, no se ha terminado. Todavía nosotros mismos batallamos con el canon. Nosotros mismos. Ya tenemos el canon, pero en lo personal. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos la Biblia? Para nosotros, ¿los 66 libros son inspirados por Dios? A veces, incluso en nuestros tiempos, podemos seleccionar como Marción. ¿Cuántos de ustedes, cuáles son los libros de ustedes favoritos? Los que han leído, los que quizá han leído 2 o 3 veces. Salmos, Juan, bueno, Apocalipsis, los Evangelios, ¿verdad? ¿Pero quién ha leído 5 veces Segunda de Crónicas? ¿Quién ha leído Joel? ¿Quién ha leído Levítico? O sea, como que le sacamos la vuelta. Incluso no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que van leyendo, van Génesis y todo parece muy bien. Llegas a Levítico y ya como que te estás desanimando y a lo mejor no lo terminaste. ¿Qué pasó? O te brincaste y te fuiste hasta Proverbios, no sé. Y dices, Proverbios sí me gusta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás seleccionando el canon. Entonces todavía batallamos nosotros mismos para decir, esto sí, esto no, esto... Ahora no lo dices así exactamente como Marción, ¿verdad? No es de que lo borras y lo arrancas de la Biblia, pero si no lo estás leyendo, si no lo estás estudiando, pues también nos está diciendo que no es tan importante, ¿verdad? O está más difícil, a lo mejor dice, sí, es más complicado, pero no por eso yo lo voy a descartar, ¿verdad? Y nunca lo voy a leer. No, o sea, tenemos que leerlo como lo que es, palabra de Dios, uno de los libros inspirados por Dios. Aunque nos cueste. Leemos 2 de Corintios, como dije, 2 de Corintios, 2 de Crónicas, y los primeros 9 capítulos dices, no, ¿qué es esto? O sea, son puras genealogías. Pero ahí está, en la Biblia, es inspirado por Dios, es uno de los 66. Debemos de leerlo, terminar de leerlo. ¿Por qué? O sea, por muchas razones, pero una de ellas, de las más importantes, es porque ese libro Dios lo puso ahí para mi salvación, para conocerle más. Entonces yo me voy a esforzar porque vale la pena. Es inspirado por Dios. Tengo 66 libros inspirados por Dios, no tengo 2000. Tengo 66 libros nada más en todo el mundo, en todas las épocas. Esos son los que hay. ¿Cuántos libros tienes en tu casa? Yo no sé cuántos tengo, quizá tengo 500, no sé. Pero solamente 66 son inspirados por Dios. ¿Cómo los trato? ¿Cómo trato a los 400 libros que tengo
comparado con esos 66. Entonces eso nos va diciendo que quizá también de alguna manera somos selectivos en cuanto al canon. Es más, hay gente que toma más interés o importancia por comentarios de MacArthur que por la misma Biblia. ¿MacArthur es inspirado por Dios? No, ni nadie, solamente los 66 libros. No estoy diciendo que no lo puede leer, ¿verdad? Pero ahí vemos que todavía batallamos con esto. Bueno, hermanos, esto es una gráfica que está ahí en sus manuales. Y lo que habla esta gráfica, si se fijan en la parte de arriba, tenemos ahí los padres apostólicos y concilios de los primeros siglos. Aquí en la parte de arriba tenemos, por ejemplo, este es un fragmento del canon moratorio, hablamos de eso, ¿verdad? Y luego tenemos el Origen, es uno de los padres de la iglesia, Eusebio, Cirilo de Jerusalén, el concilio de la Odisea, Atanasio, Jerónimo, Agustín, bueno, tenemos todos estos, ¿no? Y si se fijan van del 170 al 730. Ahora esta parte de acá, las letras A, B, F, tienen su leyenda ahí abajo. La A es lo que ya dijimos, ¿verdad? Son de los que estaban aceptados, libros aceptados ya. La B es que era difícil, es difícil. Probablemente es aceptado, pero es difícil, está como un poco dudoso. Y luego la C eran disputados, ¿sí? Cuando está el blanco, cuando no tiene ninguna letra, no es mencionado. Y eso quiere decir que se rechazó como palabra de Dios. Y la F es que son escritos falsos, como ya dijimos, los pseudoepígrafos, y también son rechazados. Entonces, si se fijan ahí, para el año 70 tenemos del Antiguo Testamento, Evangelios, Hechos, el Corpus Paulino. ¿Por quién es aceptado? Por todos ya, o sea, desde el año 170. Hebreos, casi todos, ¿verdad? Casi todos. Aquí había cierta duda y luego ya empiezan todos, y luego aquí para el 400 ya hay como un poquito difícil, ¿no? Santiago, como que primero fue rechazado y luego dudaban y luego ¿qué? Ya fue aceptado, ¿verdad? Segunda, tercera de Juan, y así. Segunda de Pedro, ¿verdad? Y así nos vamos. Si quieren ustedes darle una checada, pero así es como es en la historia de la iglesia, se fueron reconociendo los libros del Nuevo Testamento por padres de la fe, concilios. ¿Y qué es esto? Es el reconocimiento de la iglesia del Señor. Es, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me siguen, es eso. Todavía Calvino, por ejemplo, él escribió comentarios de toda la Biblia excepto Apocalipsis. Calvino. Quizá tenía sus dudas, si ese libro, no sé, o quizá era muy difícil, porque sí es difícil, ¿verdad? Lutero, por ejemplo, también, él rechazó el libro de Santiago. ¿Por qué creen que lo rechazó? El libro de Santiago. ¿Por qué? Por el asunto de las obras, porque Santiago dice que la fe es por obras también, básicamente. Y eso es lo que peleaba Lutero, ¿verdad? Cuando escucha eso del libro de Santiago, dice, este no me gusta. ¿Sí? Por el trasfondo, sí. Uh-huh. Sí, o sea, no quiere decir que, lo rechazó Lutero, no, pues quizá no es inspirado, no. Por su trasfondo, y también
él estaba viendo lo que decía Santiago como si fuera de parte de la perspectiva de Dios cuando lo comparaba con Pablo. Por ejemplo, Pablo decía que la fe es solamente perdón, la salvación es solamente por fe, la justificación es solamente por fe, y Santiago era que es también por obras. Pero lo que estaba haciendo es que estaban diciendo estas cosas de diferente perspectiva. Pablo lo estaba diciendo de la perspectiva de que para Dios, ¿cómo Dios te ve si eres justo? O sea, para Dios, Él sabe que tú eres justo. Estás justificado ya por la fe en Jesucristo. Pero delante de los hombres, ¿cómo saben ellos si tú eres justificado? Si eres salvo, si eres cristiano. ¿Cómo lo saben? ¿Pueden ver tu corazón? No. Por los frutos. ¿Y qué son los frutos? Las obras. Entonces Santiago está hablando desde la perspectiva que para los hombres, delante de los hombres, si no tienes obras, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Así, yo no veo esas obras, yo no puedo ver tu justificación. Es muy difícil. No vemos tu corazón. ¿Sí? Entonces ahí está la importancia de la interpretación, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta, perdón? ¿No? Bueno, aquí está. Ahora, el criterio sugerido usado por la Iglesia Antigua en el proceso de la canonización es Fue miren. Número 1. O sea, ¿cómo decir o reconocer este libro es parte del canon? Ok, primero, ¿fue escrito por un apóstol o en su defecto por alguien con autoridad reconocida bajo la protección apostólica? Esa es la pregunta que tenías que hacerle a un libro que te trajeron y dije, mira, este libro tiene que ir en el canon. Ok, primero, ¿lo escribió un apóstol? Segundo, ¿concuerda con el canon de verdad? O sea, si ya tenemos un canon, si ya tenemos los libros que estos ya sabemos que sí son, ¿se concuerdan con esos? O sea, ¿no se contradicen? O sea, si ves un libro y dices, oye, a ver si este es del canon. No, porque se está contradiciendo con este otro, que ya sé que sí es inspirado por Dios. O sea, estamos hablando de cómo fue que se reconoció. O sea, ¿qué criterios usaron, no? ¿Es tal su naturaleza que se autentifica a sí mismo? O sea, la misma Biblia, si ustedes pues leemos la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es qué? La Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia dice, esta es palabra de Dios, ¿verdad? Y dijo Dios. Y la Escritura Sagrada, la misma Biblia dice, es palabra de Dios. Soy palabra de Dios. Ahora, eso sí, quizá dices, no, pues no, es como muy cíclico, ¿no? Pero eso no se dice de otros libros, por ejemplo, el Corán. Pero la Biblia sí dice, esta es palabra de Dios. Muchas veces dice. ¿Fue aceptado por la iglesia? Y eso ya es parte de lo que vimos, ¿verdad? ¿Fue aceptado por la iglesia? Si nunca fue aceptado por la iglesia, ¿verdad? Clemente, primera de Clemente. Oye, vamos a ver, primera de Clemente, ¿lo reconocemos como parte del canon del Nuevo Testamento? Oye, pero ¿nadie lo ha aceptado? No, pues no, ese no puede ser. Nadie ha escuchado esa voz de Dios. Nadie reconoce que eso es voz de Dios, ¿verdad? Agustín decía, en cuanto a las escrituras canónicas, él debe seguir la autoridad de mayor número de iglesias católicas universales, entre las cuales están aquellas que merecen tener sillas apostólicas y recibir epístolas. Él observará esta regla concerniente a las escrituras canónicas, de forma que preferirían aquellas escrituras aceptadas por todas las iglesias católicas por sobre aquellas no aceptadas por todos. De entre aquellas no aceptadas por todos, debería preferir aquellas aceptadas por la mayor cantidad de iglesias importantes por sobre aquellas reconocidas por algunas iglesias menores y de menor autoridad. Si él descubre que algunas escrituras son aceptadas por la mayoría de las iglesias y otras por las iglesias de mayor autoridad,
aun y cuanto no sea muy probable, deberá considerar ambas escrituras como de igual valor. O sea, para los años de Agustín, que eran los años 300 por ahí, pues había ciertas dudas en algunos libros, ¿verdad? Y él dice, como había cierta duda ahí, ahora no era mucha, no era que, o sea, algunas iglesias quizás, no estoy seguro de Segunda de Pedro, no sé si lo escribió Pedro, no sé si debemos reconocerlo como escritura sagrada, o sea, cosas así. Agustín decía, bueno, mira, fíjate en las iglesias, ¿cuántas iglesias lo están reconociendo? ¿Cuántas iglesias lo reconocen? Eso es importante. Si son muchas, pues eso puede ser que sea la voz de Dios. Y la otra, fíjate si las iglesias importantes, y cuando me refiero a importantes, es las iglesias, por ejemplo, en donde vivieron los apóstoles, como la iglesia en Roma. ¿Quién murió ahí? Pablo, Pedro, y otras iglesias, ¿verdad? Donde también estuvieron los apóstoles, ¿no? Son iglesias importantes en ese sentido. Y si esas iglesias no lo reconocen, o sea, ponle un signo de interrogación. Es lo que estaba diciendo Agustín, ¿no? En base al reconocimiento de la iglesia. Ok, hasta ahí alguna pregunta y ya nada más queda esta parte de las traducciones. ¿Alguna pregunta sobre el canon del Nuevo Testamento? Mucha historia. Estamos viendo, o sea, otra vez, si nos hemos preguntado, quizá ya ustedes, quizá algunos de ustedes sé que ya lo vieron, pero nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿cómo sé que estos libros son los correctos, no? Bueno, este es el proceso que se tomó. A grandes rasgos, ¿verdad? Es 1 hora y media, una historia de 1000 años. Bueno, 500 años, ponle. Pero los puntos más importantes, ¿no? Así fue como sucedió. Formulación. ¿Qué más? 3 etapas. Formulación, reconocimiento y bueno, así fue, ¿no? Ahora, ya para terminar, ya tenemos los libros correctos, ahí están. Pero hay un problema, ahora tenemos otro problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es otro problema que tenemos? ¿Cuál será la mejor traducción? Sí, pero antes de eso, que están escritos en hebreo y en griego. Y si, a menos que tú sepas hebreo o griego, pues bueno, qué bien, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no sabe, ¿verdad? Hebreo ni griego, antiguo, ¿verdad? Entonces tenemos un problema y dependemos de qué cosa? De las traducciones. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia entonces? ¿Qué traducción debo utilizar en mi tiempo de estudio? ¿Es la Biblia Dios habla hoy una traducción aceptable? Ok. ¿Cuáles traducciones ustedes usan? ¿La Reina Valera? ¿Alguna otra? Las Américas. ¿Otra? La versión internacional. ¿En inglés? King James. New American Standard. King James. Right? ¿O no? No? Ok. ESV. Ok. English Standard Version. Bien. 3 cosas aquí en cuanto a la traducción. Esta es la manera que hay muchas traducciones, ¿verdad? Pero esta es la manera que podemos como que identificar cuál es mejor, por ejemplo, para estudiar o qué traducciones serían mejores. Entonces, esta es la manera que podemos identificarlo.
hay traducciones de equivalencia formal. Esta es traducción palabra por palabra, ¿sí? Del hebreo o del griego al español o inglés o el idioma que tú vas a leerla. Está la equivalencia dinámica. Esto es pensamiento por pensamiento. Es una traducción pensamiento por pensamiento. Se le llama equivalencia dinámica. Y está la paráfrasis, que eso ya es básicamente la manera en que yo lo entendí y yo te lo voy a contar. ¿Sí? Esas son las tres formas de traducción que tenemos dentro de todas las traducciones. Entonces, una de las cosas también que tenemos que tomar en cuenta es que todas las traducciones que tenemos son ¿qué cosa? Son interpretaciones. Todas las traducciones son interpretaciones. Por eso, hermanos, es que tenemos que estudiar. No podemos nada más leer, o sea, obviamente tenemos que leer la Biblia en una traducción, pero tenemos que estudiarla también. ¿Por qué? Porque todas las traducciones son interpretaciones. Si tú escribes algo en español y lo vas a traducir al inglés o viceversa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que interpretar. Por ejemplo, ¿alguien ha traducido una canción del inglés al español, por ejemplo? Yo lo he hecho, del portugués al español también. Aunque se parece más, pero yo he tenido que ponerle mucho de mi cosecha, ¿no? Como dicen. O sea, estoy interpretando y a veces le cambio, o sea, completamente. Y hay canciones que yo canto aquí, hermanos, que no se han dado cuenta, pero yo le cambio la letra. O sea, la estoy interpretando, quizás hasta ya es una paráfrasis. pero tienes que interpretarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el idioma no va a coincidir con tu idioma, entonces tienes que cambiar ciertas palabras, ciertas frases, ¿no? No tiene sentido, ¿verdad? Hay palabras que se dice al revés, ¿no? O sea, no, es difícil. Imagínate del hebreo al español, ¿verdad? Del griego al español. No sé. Bueno, entonces esas son las tres maneras. Por eso es que debemos de estudiar, ¿no? Martín Lutero es lo que hizo cuando, por cierto, decía Carlos, si alguna vez te has preguntado por qué existen las escuelas, esto viene de la Reforma, ¿verdad? Porque cuando Martín Lutero quiso traducir la Biblia al idioma del pueblo, la Biblia pues estaba en hebreo, griego, latín, y nadie leía eso, y tampoco leían alemán, mucha gente. Entonces él quiso traducirlo al alemán, y lo quiso traducir de tal manera que se entendiera. Dice Carlos, que un maestro dice que básicamente quería traducirlo de manera que para ellos, cuando leyeran de Moisés, jamás pensaran que era hebreo. O sea, Moisés fue un alemán, ¿verdad? De cuenta por ahí. O sea, en el sentido de que lo hizo con dichos alemanes, con modos de hablar alemán. O sea, la Biblia, el idioma alemán muy, muy, muy penetrado ahí, ¿verdad? Para que entendiera todo el pueblo. Pero luego también tenía que enseñarles a leer. Y entonces así fue como comienza también la escuela más formal ahí. Es lo que dice la historia, ¿no? Ok, entonces perdón, aquí hay un ejemplo. Números 14, 22. Tenemos, por ejemplo, la Reina Valera dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, dice, y no han oído mi voz. Y luego dice la Biblia de las Américas, dice, me han puesto a prueba estas 10 veces. Y la Nueva Versión Internacional, me pusieron a prueba repetidas veces. Y acá Dios habla hoy, dice que me han puesto a prueba una y otra vez. ¿Se fijan cómo lo ponen diferente? O sea, aquí está diciendo, me han tentado ya 10 veces. Pero no quiere decir que fueron 10 veces específicamente así literalmente, ¿no? Sino que es una manera de decir que fueron muchas veces.
Y lo que hace aquí, esta es más literal, esta es más formal. Y acá la nueva versión internacional y Dios habla hoy son más dinámicas. Porque en lugar de decir 10 veces, ¿qué dicen? Repetidas veces, no dice 10 veces, dice repetidas veces. ¿Por qué? Porque quieren que entendamos que no está especificando que eran 10 veces, ¿no? Exactamente, sino repetidas veces o a prueba una y otra vez. Entonces, están interpretando la escritura. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a la escritura a estudiar profundamente, ¿verdad? Tenemos que interpretar, tenemos que ver qué quiere decir esa palabra y por eso es bien importante también ir a los textos, a los idiomas originales. Aquí están algunas versiones o traducciones. Si se fijan en cuanto a la dinámica, perdón, a la formal o dinámica, equivalencia formal está más hacia este lado, en donde la más formal sería más literal, palabra por palabra, traducción, es la Biblia interlineal. La Biblia interlineal es las Biblias que tienen arriba el hebreo y luego abajo tiene la palabra en español o inglés, ¿no? Y viene ahí la palabra hebreo y abajo la palabra traducida en español o al idioma que estés comprando la interlineal. Y igual, así. Pero cuando tú empiezas a leerla y tratar de entenderla, ¿qué va a pasar? Pues no, realmente no sé qué dice, o sea, está difícil, ¿no? Tienes que, ¿qué cosa? Interpretar. Pero ayuda mucho cuando si sabes leer los idiomas, porque así ya tú puedes ver qué es lo que está diciendo. O sea, porque puedes leer frases, no nada más palabras, sino que frases, ¿no? Por eso en el seminario, pues, si estudias una carrera, hay seminarios que te ponen mucho acerca de estudiar los idiomas, ¿verdad? Ahora, no tienes que, o sea, no es que tienes que, si no, no puedes estudiar la Biblia, no es así. Pero sí va a ayudar bastante. O sea, para leer una Biblia así interlineal, necesitas cierto estudio entonces para poder entenderla, porque, por ejemplo, en Reina Valera, que ya es que tiene más Interpretación. Sí. Cuando a veces la lees, o si seas nuevo, o seas de 20 años o 30 años, que tengas de creyente, a veces estás interpretando sin estudiar y ya estás interpretando, estás cambiando lo que dice. Entonces es como que más... Pues, sí, el consejo es, si vamos a estudiar la Biblia, es leer varias versiones. Varias versiones. Una versión... mi consejo sería, o la manera que yo estudio, por ejemplo, yo leo una versión más dinámica, en este caso la nueva versión internacional, que es más dinámica. Leo esa, me ayuda mucho a entender, ¿verdad? Porque está más actual, idioma actual y así, ¿verdad? Y hay otras más todavía actuales. Y luego leo también la Reina Valera o la Biblia de las Américas también, en donde ya está más formal, un poquito más formal. Y luego también me ayudo con la interlineal. O sea, la manera que estudias, ¿no? Para que vas viendo, entendiendo mejor cuando el texto, cuando tú estás leyendo en diferentes versiones. O sea, no nada más puras, por ejemplo, no nada más puras dinámicas. Así es puras dinámicas, pues como que no. O sea, variadas, ¿no? ¿Perdón? A la interlineal. Uh-huh. Es lo que yo hago. Sí, por ejemplo, el domingo pasado, no sé si recuerden, prediqué, ¿verdad?, del Corintios, y había una palabra que se traducía en la Reina Valera momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero entonces yo, ¿qué hice? Bueno, obviamente leí en otra versión y así, ¿verdad? Pero me fui a la interlineal. Entonces dices, momento, ¿qué es momento? Momento, bueno, me fui a la interlineal, entonces vi que era la palabra átomo.
Y entonces la estudias un poco más. Te ayuda mucho si tienes, por ejemplo, logos. Logos, pues es un mundo ahí. Y te lleva a esa palabra y luego te lleva a todas las palabras que usa la Biblia. De ahí, entonces vas sacando y estudiando esa palabra nada más y te das cuenta que es lo que quiere decir, algo indivisible, ¿no? Pero ya tú como que dices, si no estudias eso, dices, pues en un momento ya. Pero como que vas a profundizar, ¿no? También hay otros recursos, ¿verdad? Como la concordancia Strong. que puedes buscar qué significa en hebreo, qué significa en griego. Sí, sí, Y eso te ayuda mucho a entender más las palabras. sí, sí, hermano, la concordancia Strong, muy, muy buena también. Pues la concordancia Strong es la que usa también el Logos. Y luego está la Vine, un comentario, concordancia Vine, creo que se llama. Y esa todavía te ayuda más. O sea, si usas estas dos, te van a complementar. Luego acá tenemos la paráfrasis. Paráfrasis ya sería como esta. No sé si ustedes han visto esas Biblias. Se llaman Message, es en inglés. ¿No lo han visto? Ya no se ha escuchado mucho, pero hubo un tiempo en que, sobre todo los jóvenes, yo vi a algunos jóvenes hace años ya que lo vi con esas Biblias. Y sí le dije, no creo que le dije a una joven, pero bueno, les debía haber dado toda la clase porque no me entendió. Digo, entonces esa no es una Biblia, estás diciendo. Y lo bueno, sí, no. O sea, ya me hice bolas y, ay no. Perdón. ¿Qué decías, bro? Yo tengo una de esas de parafraseada en inglés. Ajá. Pues es como narrando. Sí, sí, es la manera en que lo está entendiendo el autor, ¿no? El traductor. Ya. Pero, pues es la manera en que ustedes pueden decir cuál es la mejor traducción, ¿no? Les invito a que usen más, o sea, diferentes traducciones. Yo creo que eso es bueno para cuando estás estudiando la Biblia. A mí me gusta leer, si yo nada más voy a leer, me gusta leer la Nueva Versión Internacional, o hay otra más nueva en español que también es dinámica, ¿cómo se llama? La Nueva Traducción Viviente, creo que se llama. O sea, de esas versiones me gusta leerlo así de corridito porque es un lenguaje actual y como que vas entendiendo mejor. Entonces, me propuse hacía tiempo, primero leí la Reina Valera y luego quise leer la Nueva Versión Internacional y me gusta comentarlo, ¿no? Comentar lo que estoy leyendo. Y vas entendiendo de diferente manera el texto, ¿verdad? Entonces, te ayuda mucho, sobre todo en los textos históricos o narrativos, perdón. No sé, como que no pierdes el hilo, porque cuando es una versión ya más antigua, como que, ay, aquí no supe ni qué quiere decir, y bueno, y a veces pues no te das el tiempo de estudiar eso aparte y te vas y pues quién sabe qué diría, pero yo les digo, y no, pues no, ya no aprovechaste, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Si no, hasta ahí. Entonces podríamos decir que las traducciones son útiles, depende de para lo que la vas a utilizar en este Sí, momento. sí. ¿Una traducción mala? Bueno, la Biblia de los tíos de Jehová no la lean. Pero, ¿qué les iba a decir? Pero de hecho The Message, o sea, ¿qué traducción tienen? ¿La ellos, Reina Valera? no, ellos hicieron su propia traducción. Y según los estudiosos eruditos, es muy mala. Bueno, sí, pero Este, todas esas que están ahí. sí, de estas, bueno, no hay así que digas mala en sí, más bien es diferenciar entre estas tres cosas, como les dije. Recuerden esto, estas tres cosas. Si quieres una paráfrasis, en lo personal yo diría, pues yo creo que ya, no sé si puedo decir que es una Biblia así, tal cual. Sería difícil para mí, pero nunca he leído así leí algunas porciones del The Message, pero no sé, como que dije, esto ya no sé si puedo decir que es la Biblia en sí. Quizás como si yo leo la Reina Valera y me pongo a escribir a mis palabras, ¿no? Y así. ¿Ustedes dirían que eso es la Biblia? No, ¿verdad? Pero algo así, pero ¿Qué se llama la Biblia del oso?
Bueno, esa es la Reina Valera, básicamente. Pero es la versión antigua. Así es como se le llamó por primera vez la Biblia del oso. Sí, esa es la de las primeras, se cuenta. Pero el lenguaje en español, pues es muy antiguo. ¿Verdad? Pues estaría bien. Yo no tengo una de esas, pero estaría padre. Sí, hermanos, no puedo decirles que hay una mala así mala, pero yo diría, agárrate una de dinámica, una en medio y luego una interlineal. Depende qué quieras, si quieres estudiar, si quieres leerla nada más, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ahí dejamos. Vamos a seguir estudiando acerca de la Biblia. Vamos a ver acerca de la inerrancia, vamos a ver acerca de la inspiración y luego vamos a ver acerca de cómo interpretar la Biblia. Ya por último, lo que le llaman hermenéutica. ¿Alguien ha estudiado de hermenéutica? ¿Algo de hermenéutica? Vamos a ver hermenéutica aquí también. Entonces, sigamos adelante. Sé que está pesado, ¿verdad? Yo también andaba bien cansado, la verdad, hermanos. Un dolor de cabeza y todo, pero es un gusto estar compartiendo aquí este estudio. Y a mí me ayuda a repasar todo esto, porque pues soy de teflón mi mente, ¿verdad? Y lo repaso y me ayuda mucho también. Entonces, ánimo, hagan las tareas, lean, tengan un tiempo ahí de lectura, ¿verdad? Háganse preguntas, contesten las preguntas que vienen ahí en el manual. Sí, o pónganlo ahí en el grupo si quieren, no les dé pena. Ya saben lo que tienen que leer, ¿no? Están ahí en sus manuales. Hagan el caso de estudio, platiquen con alguien de esto, alguien que quizá han estado orando y quieren compartir la palabra. Pues también aprovechen. Esperemos aquí nos vemos la otra semana, si Dios quiere. No sé si, no he visto el calendario, no sé si se va a atravesar algo por ahí, creo que no, ¿verdad? Bueno, todavía nos falta. Vamos a orar entonces, hermanos, así nos despedimos. Señor, te damos gracias por permitirnos tener esta clase. Te seguimos pidiendo por fortaleza para seguir adelante, Señor, aprendiendo más y sobre todo considerando pues tu palabra, que tenemos tu palabra, Señor, en nuestras manos. Ayúdanos a no ser selectivos, a poder leerla completamente en diferentes versiones. Si nunca hemos leído toda la Biblia, Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos a poder tener eso como una meta importante, Señor, porque tú nos has dejado esos 66 libros. Y pues queremos valorarlos como lo que son, tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta tarea de seguir aprendiendo y sobre todo leyendo la Biblia y tu palabra y estudiándola. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén.